Listo. Bueno, iniciamos con el análisis de la RTX 4070. Antes de ver esta gráfica, tenemos que tener en cuenta qué vamos a jugar, qué tipo de gamer somos. En este caso, esta gráfica, dependiendo de la resolución, nos sirve para cualquier tipo de juego. Dependiendo de la calidad de los videojuegos, recordemos que tenemos juegos AAA, que son pues los que más requisitos requieren, que son el God of War. Bueno, yo aquí puse los de PlayStation, aunque los de PlayStation están pésimamente optimizados para PC, pero son juegos gráficamente muy bonitos. Entonces son juegos que requieren mayor procesamiento gráfico, o sea, juegos AAA. Tenemos juegos de medios requisitos, que por ejemplo tenemos el Grounded. El Grounded es un juego que se ve bien, pero no se ve exquisitamente bien como podría ser un God of War o un The Last of Us. Tenemos un Overwatch, que el Overwatch se ve bien, pero pues tampoco se ve tan altos requisitos como es un juego AAA. De bajos requisitos, bueno, el Call of Duty Warzone o el Modern Warfare o el que sea, es de altos requisitos siempre, es un juego con una calidad gráfica exquisita. Por ejemplo, el League of Legends es un juego es un juego que corre hasta, mejor dicho, una tostadora corre League of Legends. Es un juego que está diseñado para correr en cualquier PC. Valorant también es un juego que corre bastante bien, no requiere tantos requisitos, pues por lo que son juegos competitivos. También los juegos indies son juegos de bajos requisitos, dependiendo del juego indie, pero la mayoría son de bajos o medios requisitos. Y también, dependiendo el videojuego, puede ser de altos o bajos requisitos. Aquí les dejo un ejemplo en donde el Minecraft a la izquierda se ve super pelle, que es el primer Minecraft que vimos, y a la derecha es un Minecraft de altos requisitos, de altas resoluciones. Ya el agua se ve un líquido extremadamente real. Entonces esto ya es un juego, puede ser o de altos o de bajos requisitos, dependiendo cómo lo corras. Como pueden ver, aquí les tengo el ejemplo. En cuanto a especificaciones, aquí tenemos una comparación entre la 4070 y la 3070, que es su versión anterior. Podemos decir que tenemos una arquitectura, cambiamos de arquitectura con esta generación. Tenemos la arquitectura Ada Lovelace, que ahorita les hablaré en detalle de la arquitectura. Y mientras que antes teníamos la arquitectura Ampere. Tenemos una fabricación a 4 nanómetros de TSMC, mientras que antes tenemos una fabricación a 8 nanómetros de Samsung. Entonces cambiamos esa parte. La frecuencia de reloj con respecto a las dos, la RTX 4070 aumentó un 39% con respecto a la 3070. En cuanto al chip y la cantidad de núcleos, tenemos un 4% más de núcleos. Y aquí tenemos algo muy especial, y es que la 4070, en cuanto a especificaciones de chip, especificaciones técnicas, tenemos menos que en la 3070. Tenemos menos núcleos CUDA, que es un 4.3% menos. Tenemos menos Tensor Cores, que son 4.3 menos. Tenemos los RT Cores, que también tenemos 4.3 menos. Pero sin embargo, esta tarjeta rinde más que la 3070 y se van a sorprender más adelante. La diferencia entre estos núcleos es la generación. En la 3070 tenemos tercera generación, mientras que en la 4070 tenemos ya la cuarta generación. Así tengamos menos núcleos, tenemos una generación superior. En cuanto a memoria RAM, tenemos 50% más de memoria RAM en la 4070. Eso es bastante bueno porque los juegos, a medida que van pasando los años, aumentan la capacidad de memoria VRAM que necesitan. En cuanto a frecuencia de la memoria RAM, pues tenemos un 10% más rápida. Esto es un poquito pues medio relevante. Tenemos PCI Express de cuarta generación, esto lo tiene también la generación anterior. Y algo muy interesante que vamos a recalcar ahorita más tarde en la presentación es que tenemos un consumo energético de 200 vatios con respecto a 290 vatios que consume la 3070. ¿Qué nos da a entender esto? Que la 4070 es una tarjeta más refinada, está más optimizada a nivel de consumo energético, y esto me gusta. Más adelante les diré por qué, pero tengan en cuenta que es un 45% menos de consumo energético, entonces esto está bastante bien. ¿Por qué la arquitectura se llama Ada Lovelace? Resulta que Ada Lovelace es la primera programadora en el mundo. Ada Lovelace se juntó con un señor, no sé bien qué señor es, no lo recuerdo bien. Ese señor teóricamente hizo como una especie de calculadora, y Ada Lovelace lo que hizo es programar esa calculadora. El programa que hizo es este programa que estamos viendo aquí en esta imagen. Este fue el programa que hizo. Antes se codeaba así, fue la primera programación que se hizo, y lo hizo Ada Lovelace. Entonces tiene un peso en la ingeniería, es una persona bastante importante, y es chévere que Nvidia pues bautice así sus arquitecturas.
Aquí tenemos una comparación entre Ada Lovelace versus Ampere, las diferentes arquitecturas. Podemos ver aquí abajo los RT Cores de tercera generación, que son los encargados de ejecutar el Ray Tracing. Si no conocen qué es el Ray Tracing, es una tecnología de trazado de rayos muy importante. Yo creo que si no la conocen, déjenme el comentario abajo y hacemos un videito con una presentación y un análisis de Ray Tracing. Mientras que Ampere tiene núcleos de segunda generación de RT Cores. También cuarta generación de los Tensor Cores. Recordemos que los Tensor Cores son los encargados de ejecutar la inteligencia artificial. Y pues esta prácticamente es muy similar, pero está más optimizada. Se ve que está más organizadita, está más chévere. Tenemos la memoria caché. Y bueno. Antes de continuar, les recuerdo que nos sigan en todas nuestras plataformas. Tenemos canal de YouTube, probablemente esto lo publiquemos en YouTube. Y en TikTok, también tengo mi TikTok. Es igual, Wilferan. Tenemos canal de Twitch, aún no subo contenido ahí, pero a futuro haremos estas presentaciones en Twitch, que me gustaría hacerlas y compartir con ustedes y hablar y debatir, que me parece muy bueno. Tenemos canal de Discord, una persona se me juntó en Discord, un saludo para esa personita que no me acuerdo cómo se llama, pero un saludo. La idea del Discord es publicar estas presentaciones en Discord. También tenemos canal de Instagram o cuenta de Instagram para que me sigan ahí. No subo nada, pero váyanme siguiendo que pronto subiré porque vamos evolucionando esta hermosa comunidad. Bueno, no todo es hardware, tenemos también cambios en procesos de fabricación mejorados. Tenemos un nodo de 4 nanómetros personalizado de TSMC, o sea, TSMC es la encargada de construir el chip y lo que hizo fue hacer una construcción personalizada a Nvidia. Entonces esto es muy bueno porque nos ayuda a optimizar más el producto. Tenemos un rediseño de las unidades de sombreado y rendimiento, que esto es lo que les decía de los núcleos de cuarta generación, los RT Cores y los Tensor Cores. Tenemos los Tensor Cores, tienen novedades, ahora son capaces de entregar 1400 teraflops. Esto también lo que nos hace a nivel así porcentual es que nos hace 2 veces más rápido los juegos rasterizados y también nos hace 4 veces más rápido para los juegos con Ray Tracing que la arquitectura anterior. También estas mejoras lo que hacen es un TDP mejorado, que es lo que le conté de los 200 vatios. Tenemos DLSS3, que es una tecnología que usa inteligencia artificial. Entonces también tenemos un desarrollo de software bastante importante detrás de la tarjeta. Y también un desarrollo de hardware con los Tensor Cores que ya tenemos. En cuanto a videojuegos, en Far Cry tenemos con respecto a la 3070 y la 4070, en resolución 1080p tenemos un 10% más de rendimiento. Van a decir, pero es muy poquito, o sea, para esa gracia no me cambio a la 4070. Debemos recordar que mientras mayor sea la resolución, más importa la GPU, o sea, más procesamiento cae sobre la GPU con respecto a la CPU, mientras que en 1080p interfiere más la CPU, por lo tanto mayores resoluciones es cuando más destaca lo que la GPU puede aportar. Entonces tenemos un 10% más de rendimiento aquí en 1080p, mientras que en 1440p tenemos un 18% más de rendimiento, que esto está bastante interesante. En Far Cry 5 tenemos un 15% más de rendimiento en resoluciones 4K. En Doom Eternal, que Doom Eternal es un juego que corre bastante bien, está extremadamente optimizado. En 1080p tenemos un 21% más de rendimiento. Igual recuerden lo de las resoluciones, a 1080 la CPU interfiere bastante. En 1440p tenemos un 23%, que está bastante bien. En 4K tenemos un 15%. En Assassin's Creed Valhalla, en 1080p otro 15%, en 1440p 12% y en 4K un 8% con respecto a la 3070 Ti. También debemos tener en cuenta que esta tarjeta gráfica está diseñada para correr a 4K 60 FPS, o sea, si tú juegas a 4K y quieres correr todo a 4K, esta es la tarjeta ideal. Miren, veamos que ninguno de los juegos baja de 60 FPS, mire, 77, 157, 100 y pues teóricamente esta es la reina del 4K. Temperaturas y consumo. Aquí tenemos que recalcar algo muy importante, y es que todo el mundo queremos una 4090. Todos soñamos con tener la tarjeta más potente y correr los juegos más potentes que querramos a la resolución más alta, pero no tenemos en cuenta su consumo energético. En temas de consumo energético, para que se hagan una idea, la 4090 tiene un TDP de 450 vatios, eso es bastante alto. La fuente recomendada para la 4090 es una fuente de 850 vatios. Si tenemos en cuenta que no puedes mezclar un procesador de gama baja con esta tarjeta, un procesador normalmente está entre los 100 y 120 vatios, entonces teóricamente vas a tener que necesitar una fuente de 1000 vatios, que son fuentes bastante costosas. Mientras que con la 4090 yo tengo un TDP de 200 vatios y
necesito una fuente de 600 vatios, entonces teóricamente es un bajo consumo para lo que me está aportando mi fuente de poder. Si yo llego a conectarle a mi fuente de poder una 4090, lo más probable es que pase esto, this is fine. Bueno, en cuanto a temperaturas, tenemos en cuenta que en reposo, aquí no tenemos niveles porcentuales porque sería absurdo comparar las dos tarjetas. En niveles de reposo la 4070 tiene 42 grados, que está bastante bien. Y si tenemos en cuenta que el thermal throttling está rondando los 80 grados, dependiendo de la generación, a veces está en 90. Esta tarjeta en sobrecarga llega a los 68 grados, que está bastante bien. Si no saben qué es el thermal throttling, es cuando el procesador ya se super recalienta y empieza a limitarse. Esto lo que hace es acortar la vida útil del chip. Entonces les recomiendo siempre mirar el tema de temperaturas. En este caso las temperaturas están excelentes. Esta tarjeta tiene unas temperaturas deliciosísimas, entonces por ese lado estamos súper bien. La pregunta puntual y a lo que venimos con el objetivo del video es: ¿realmente vale la pena comprar la 4070? Aquí hay que hacer un análisis medianamente fácil, y es que la 4070 prácticamente, si la comparamos con su generación anterior, que es la 3070, es bastante más potente. Pero tenemos que tener en cuenta que la 4070 es una tarjeta que nos está generando el poder de una 3080. O sea, la 3080 de la generación anterior. Además, es una tarjeta más refinada a nivel de arquitectura, de nivel de consumo energético. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, esto aquí, 320 vatios, es el consumo de la 3080. Y la 4070 nos está entregando ese mismo poder con 200 vatios, o sea, son 120 vatios menos, y nos presenta el mismo o inclusive en algunos casos más poder gráfico que la 3080. También tenemos que tener en cuenta que no solo es hardware, sino también software. Esta tarjeta tiene tecnología Super Resolution, Frame Generation, Nvidia Reflex, que prácticamente es un software demasiado potente. Este software lo que nos hace es que un juego sin estas tecnologías nos corra a 22 FPS, mientras que con DLSS 2, que es de la generación anterior, nos corra a 65. Entonces el conjunto de estas tecnologías lo que nos hace prácticamente es que nuestra tarjeta, en vez de correr los juegos a 22 FPS, nos los corra a 96. Es una tarjeta extremadamente buena, me encanta. Y la conclusión es: si vale la pena comprarla, sí, realmente vale la pena. Es una tarjeta que está muy refinada, sus consumos energéticos son extremadamente maravillosos, tiene tecnologías de inteligencia artificial, si eres streamer, tiene el códec AV1, que es un códec que te hace streamear con un ancho de banda mucho menor y una calidad bastante más alta. Entonces yo sí recomiendo comprar esta tarjeta, realmente yo me la compraría, se la recomiendo a personas que tienen PCs gama medias. Realmente esta tarjeta ya es gama media, gama alta ya es 3080 para arriba, y nos genera unas prestaciones, 4080 perdón, para arriba, nos genera unas prestaciones bastante buenas. Yo creo que divinamente esta tarjeta te puede durar unos 7 años, diría yo, porque si hoy en día todavía hay tarjetas 1660 que están en el mercado y todavía corren los juegos, creo que esta tarjeta tiene una longevidad bastante buena, consume energías muy poquito, entonces eso me encanta, y es una tarjeta que está refinada, es un producto muy bien hecho, y yo sí la compraría. Con esto llegamos al final de esta presentación. Síguenos en todas nuestras plataformas. Hay que hacer agradecimientos a nuestras fuentes. Nuestras fuentes fueron Professional Review y Tortilla Squad, que me gustan mucho. Veo sus videos, los tengo como referentes. Y nada, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Juiciosos.